Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Nuestro equipo va a hablar sobre el informe científico y sus errores al redactarlo. Los integrantes somos Mitzi Abad, Adrián Andrade, Andrea Macías, María Fernanda Mendieta, Andrea Ramírez, quien les habla, y Cintia Sayay. Como introducción tenemos un informe científico, es un escrito en que se describe el proceso y resultados de una investigación de determinado tema. Puede incluir también recomendaciones y conclusiones. En dicho informe se puede presentar errores que pueden retrasar e impedir la aceptación y publicación del mismo, por lo cual es importante evitarlos. Los errores que más suelen presentarse son la poca claridad en la presentación, el uso inapropiado de tecnicismos, la incoherencia estructural, los errores gramaticales y de puntuación, el lenguaje informal, el plagio, que exista ambigüedades e incluso las conclusiones que no tienen que ver con el informe. Conocer estos errores y evitarlos nos permitirá hacer un informe científico de calidad y agilitar el tiempo de entrega. Como objetivos tenemos de objetivo general describir de forma detallada qué es un informe científico y los diferentes errores que se puede cometer al momento de redactarlo. Con objetivos específicos, identificar los errores que se presentan comúnmente al momento de la producción de un informe científico. Mostrar las formas en que se puede evitar los errores al producir un informe científico para mejorar el tiempo de entrega y publicación del mismo. A continuación, mis compañeros. ¿Qué es el informe científico? El informe científico es un documento que representa o que presenta los resultados en una investigación científica de manera clara, organizada y objetiva. Suele seguir una estructura específica que incluye una introducción donde se plantea un problema de investigación y se establecen los objetivos, una revisión de la literatura relacionada, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, el análisis de esos resultados y las conclusiones derivadas de la investigación. Un informe científico tiene como fin poder comunicar una serie de información. Como su nombre lo indica, aborda un tema relacionado con la ciencia, el cual tiene como objetivo transmitir una información científica. Dentro de la estructura de un informe científico tenemos los siguientes puntos: título y autores, el resumen y el lastre, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones con su respectiva referencia y bibliografía. Dentro de los errores al redactar un informe científico tenemos los siguientes puntos. Dentro de ellos, el uso inadecuado del lenguaje, la falta de claridad en la estructura, omisión de referencias y citas, conclusiones infundadas, los errores gramaticales y de puntuación que pueden afectar la credibilidad del trabajo. Y finalmente el plagio o falta de citación adecuada en las fuentes utilizadas. A continuación, cada uno de nosotros iremos detallando cada error. Como punto número 1 tenemos el uso inadecuado del lenguaje. El uso inadecuado del lenguaje, como podemos ver en la imagen, es la forma de hablar que utilizamos las personas con los amigos, en el caso del lenguaje coloquial, con la familia o con gente tal vez en la calle, en conversaciones diarias. Esto se utiliza casi siempre de forma hablada. Es el lenguaje que también utilizamos cuando enviamos mensajes como WhatsApp. Suele ir acompañada de gestos. Se utilizan muchas onomatopeyas. Las onomatopeyas son los sonidos que hacen las cosas o los animales cuando se expresan, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decir que hubo una explosión, decimos boom. Eso es una onomatopeya. Se emplean muchas contracciones, es decir, palabras acortadas. Se suele utilizar muletillas. Todas estas cosas que acabo de mencionar no deben suceder al momento en el que nosotros realizamos
un informe científico porque estaríamos cayendo en el uso inadecuado del lenguaje. Como vemos en estas imágenes, por ejemplo, no podemos expresarnos diciendo con la verdad es que, o no, o me entiendes, qué tal, o por ejemplo, cuando estamos expresándonos o estamos escribiendo en este caso, en el caso de de un informe científico, nosotros no podemos decir, sí, no, verdad, no podemos utilizar ese tipo de palabras, ¿no? Y como vemos en la última imagen, por ejemplo, cuando, no podemos utilizar un texto como hola y el otro que le diga qué onda. Entonces, por eso se ha utilizado estas imágenes. Como segundo error tenemos lo que es la omisión de las referencias y citas. Esto expresa con lo que es la exactitud bibliográfica de cualquiera de las secciones que componen una revista especializada, la cual va a respaldar la información vertida en ella por los autores dados, ya que garantiza en gran medida que sean consultados de las fuentes originales. Cada referencia bibliográfica debe ser veraz, ya sea donde se tiene que completar el campo, en donde se va a expresar el nombre del editor, el título y también de dónde se sacó aquella información. Por otra parte, en la referencia bibliográfica también se va a realizar una descripción de los datos esenciales del material que se ha mencionado en el texto. Con ella se desea aludir a un antecedente bibliográfico de manera revelante. También vamos a organizar adecuadamente la referencia de los trabajos científicos, en donde va a ser esencial para demostrar tanto la novedad como la autoría de los autores. Además de que es prueba de que no se vaya a caer en lo que es el plagio. Otro de los errores que se cometen son en las conclusiones. Bueno, sabemos que las conclusiones corresponden a la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante, a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias actuales, así como recomendaciones generales. Es importante tener presente, y este es uno de los puntos donde más se comete errores, que es crucial no confundir las discusiones de los resultados con las conclusiones, ni repetir exactamente lo que ya se ha mencionado en el resumen. Claro, las conclusiones están basadas en los resultados y en su análisis, pero en este punto es crucial ofrecer una opinión concreta. Aquí es donde se elaboran las contribuciones de los investigadores, que va más allá de simplemente enumerar datos, donde los investigadores tienen la oportunidad de hacer su contribución única al campo en cuestión. Y por último, es esencial asegurarse de que esta sección finalice como es requerido, con las limitaciones del estudio realizado y las sugerencias para futuras investigaciones. Errores gramaticales y de puntuación que pueden afectar la credibilidad del trabajo. Dentro de ellos tenemos los siguientes. El primero, los errores de concordancia, que es cuando el sujeto y el verbo no concuerdan el número o persona, como por ejemplo, cuando mencionan los datos muestran en lugar de decir los datos muestran. El segundo punto, uso incorrecto de tiempos verbales. Es importante mantener la consistencia en el tiempo verbal utilizado a lo largo del informe, como por ejemplo, cambiar entre pasado y presente sin una razón válida que puede ser confuso. Tercero, la falta de coherencia y cohesión. La falta en una estructura clara y de transiciones acuerdan los párrafos para dificultar la comprensión de dicho texto que estamos desarrollando. El cuarto punto, los errores de puntuación. Este es un punto muy importante en la cual una mala puntuación puede cambiar completamente el significado de una oración o de antemano hacer difícil de entender, como por ejemplo, confusiones entre comas y puntos y comas, punto seguido, etc. O el uso incorrecto
de los signos de interrogación y exclamación. Quinto punto, errores de ortografía. Este es otro punto muy importante en el cual nosotros tenemos que tener mucho en cuenta al momento de redactar un informe científico, ya que los errores ortográficos pueden sugerir el descuido por parte del autor y puede afectar la credibilidad de su trabajo. Último punto, la falta de precisión. Otro punto muy importante en la cual el uso impreciso del lenguaje técnico o la falta de definiciones claras de términos pueden dificultar la comprensión del lector y disminuir asimismo la credibilidad del trabajo. Evitar estos errores requiere una cuidadosa revisión y edición del trabajo antes de una presentación o publicación. Todos estos puntos debemos tener en cuenta antes de redactar un tema y, por supuesto, antes de ir a publicarlo. Debemos revisar todos estos puntos para evitar cualquier tipo de inconveniente. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre lo que es la falta de claridad en lo que son las estructuras. Tenemos aquí lo que son los objetivos no definidos claramente. También son objetivos que no están claramente definidos, como la palabra mismo lo dice, desde lo que es el principio o también todo el proyecto que sufre esta falta de dirección. También tenemos lo que es lo que es la hipótesis ambigua, que también son hipótesis que no tienen un fundamento o tienen ciertas confusiones a lo que es el planteamiento en el proceso investigativo, lo que es también para lo que es la falta de interpretación de los resultados. También tenemos la metodología inadecuada, también que son métodos inapropiados, métodos también que tienen un tipo investigativo que está con recopilaciones vagas, y también lo que son análisis ambiguos. Ya, tenemos lo que son también lo que es falta del marco teórico, que también sirve como constructo de esta misma, de la investigación, y también lo que es la estructura del reporte confusa, también que son falta de resultados que redactan las conclusiones, que también tienen una fuente de confusión. Por último, tenemos lo que es la revisión de la literatura insuficiente, que no es una reivindicación de una exhaustiva, ya, de lo que es de lo que es la previa redundancia a lo que es ignorar avances importantes en el campo de estudio o en el tema que se está abarcando para lo que es debilitar la relevancia y también lo que es el impacto investigativo. Gracias. Un punto también muy importante, lo que es el plagio o falta de citación adecuada de las siguientes fuentes utilizadas. Pues el plagio no tan solo es uno de los mayores errores en una redacción científica, sino que también nosotros debemos asegurarnos en que debe de citarse de una manera que sea de acorde y correctamente. Que todo el contenido no sea de una autoría y que se debe respetar siempre los derechos de las propiedades intelectuales. Para uno poder citar correctamente es muy importante y también esencial seguir ciertas normas básicas. Estas incluyen también identificar claramente cuáles son las fuentes que son utilizadas y también proporcionar lo que es información completa sobre lo que es el autor, el título, el año de la publicación, el editor, el número de página, entre otros datos que son muy relevantes. Además, es fundamental utilizar un estilo de citación reconocido como lo que es el APA, también Milan y Chicago, y seguir las pautas específicas en cada uno. Pero ¿cómo podemos evitar lo que es el plagio al citar una fuente? El plagio no tan solo es un problema serio en el ámbito que es académico y puede tener muchas consecuencias graves. Para poder evitar es esencial citar correctamente todas las fuentes, como lo indicaba hace un momento, en que se puede modificar lo que son citaciones en norma APA. Y como detector de plagio, que es muy utilizado, que esto también nos puede ayudar a verificar la originalidad de nuestro trabajo y así asegurarnos de que no estamos copiando sin ninguna atributación, ¿no? Tenemos abajo unos ejemplos para poder citar lo que son, como indicaba anteriormente, el norma APA,
que se coloca lo que es el apellido, el año, el título del libro, la ciudadanía, el editorial, ¿no? También tenemos lo que son las recomendaciones para una redacción de informe científico. Siguiente, compañera. Entonces, no debemos emplear las palabras que sean extrañas, tampoco para en sí no poder evitar confundir a lo que es el lector, tener principalmente lo que es una precisión. Un texto científico es conciso por definición y no le sobran ni tampoco le faltan lo que son las palabras. Debemos incluir siempre gráficas o ilustraciones para poder apoyar lo expuesto. Siempre separar lo que son oraciones complejas o muy largas en varias simples para explicarnos cuáles son las ideas claras. No recargar siempre los párrafos con citas textuales. Tampoco colocar lo que son unas ironías o el humor no son la manera correcta en la redacción de reportes científicos. Como conclusiones tenemos que los informes científicos en sí desempeñan un papel crucial en la validación y avance científico. A través de esta presentación sistemática de los datos, los procedimientos y los resultados obtenidos, los informes científicos también permiten no tan solo a la comunidad científica evaluar y en sí verificar que los hallazgos realizados por otros investigadores. Y en sí, además, a través de la difusión de los informes científicos, se brindan también la oportunidad a otros investigadores de poder construir sobre los conocimientos previos y utilizarlos como base para llevar a cabo a nuevas investigaciones. Y esto en sí permite no tan solo un crecimiento continuo y progresivo del conocimiento científico en diferentes áreas del estudio. Muchas gracias. Y a continuación las referencias bibliográficas. Gracias.